Sabiduría humana versus sabiduría espiritual. Entonces la pregunta que debemos hacernos es si nosotros, ¿cuál estamos usando? Y si esa sabiduría espiritual la tenemos y está ahí sin usarse. Entonces, bueno, explicar la sabiduría humana es parte de eso, de todo el conocimiento humano que hay, científicos, psicólogos, doctores en esto, doctores en aquello. Eso es sabiduría humana, todo lo que el hombre tiene. Recuerden que la vez pasada estuvimos viendo que la Biblia, no lo que dice la psicología, la sabiduría humana, la Biblia dice que el primer Adán, el primer hombre en la humanidad fue alma viviente, o sea, un cuerpo con alma viviente. Él insufló el alma, le insufló el aliento para que todo el ser viviera con esa alma y con ese cuerpo. Ese es lo que aprendíamos el sábado, recordábamos algunos el sábado pasado. Entonces, allí en ese, desde Adán y todos los seres humanos hasta el último que nació en estos días, si no tiene al Mesías, él lo que tiene es una sabiduría humana. Todos los títulos y estudios y conocimientos, o que no tenga títulos, todo lo que el que tiene un conocimiento en base a las experiencias y a los estudios, todo eso es sabiduría humana. Eso es lo que ha tenido el hombre siempre, sabiduría humana. Es más, lo espiritual, ningún científico puede explicarlo. Ojo, lo espiritual, ningún científico, una sabiduría espiritual es una locura. Es una locura para un científico. Se ríen, ¿ya? Pero entonces, pues nosotros no nos vamos a basar aún en los mismos atriles se da mucha sabiduría humana cuando se habla de tómalo y vamos a hacer y vamos, levantar el ego, porque eso es sabiduría humana, levantar la autoestima, eso es sabiduría humana, aunque la palabra de Yahweh puede hacerlo también, levantar la autoestima, lógico, pero desde un plano espiritual. Entonces, hoy vamos a mirar ese tema de sabiduría humana versus sabiduría espiritual. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué tenemos? ¿No hay, no existe? ¿O nosotros pues la hemos obviado en nuestra vida? Aún vamos a ver su palabra. Vamos a ver su palabra que nos dice. Actualmente tenemos espíritu, o actualmente seguimos como nació el primer hombre, Adán, en cuerpo y alma viviente. Eso dice la Biblia. Alma viviente, sabiendo que el alma tiene emociones, voluntad, pensamiento. Actualmente tenemos espíritu, no lo tenemos, lo vamos a tener. Esas preguntas vamos a verlo a través de la palabra de Yahweh. Aquí hay siempre ciertas discusiones al respecto. Unos dicen que no, que es que ahorita todavía, a pesar de conocer los caminos de Yahweh, a pesar de ser salvos ya a través de Yahshua, nosotros seguimos en alma y cuerpo. Usted va a hablar con un científico le dice, no, nosotros somos cuerpo y ese cuerpo tiene un cerebro y allí se, ¿cómo se llama? Sale todo. Ahí de ese cerebro sale todo. Y mire que a veces los mismos casos, las mismas experiencias empiezan
a volarle la cabeza. ¿Sabía usted que hay unas siamesas que está comprobado que tienen un solo cerebro? Verá, siamesas o gemelas, bueno, están pegaditas, tienen un solo cerebro, ya. Bueno, pero ahí hay dos seres, y dos seres diferentes, dos seres que a uno le gusta esto y a otro le gusta lo otro, dos seres que una está pensando una cosa y la otra está pensando la otra cosa. Entonces, ahí hay un cuerpo, o dos cuerpos, o un solo cerebro, pero hay dos almas. Entonces, el cerebro en sí es algo físico, pero se necesita, o sea, como la misma experiencia de la vida demuestra que los científicos se vienen abajo con sus, ¿cómo se llama? Con sus propuestas, con sus teorías. Entonces, tenemos espíritu ahora. El hombre creyente está ejercitando una área espiritual, o tiene emociones, tiene mente, nada más. Entonces vamos a ver su palabra, que es la que nos puede siempre llevar. Y nosotros vamos en ese entorno de ese pasaje que nos enseña Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Nos enseña Primera de Corintios 2, versículo 1. Vamos a hablar de que la palabra de Yahweh, yo me voy al texto, yo no me voy a las enseñanzas de un hombre, ni siquiera de un atril, a menos de que esa persona me esté hablando a través de un texto bíblico. El texto bíblico nos va a hablar de, sí, hay una sabiduría humana y hay una sabiduría espiritual. Vamos a verlo. Vamos a decir, Primera de Corintios 2.1. Vamos a trabajar sobre Primera de Corintios 2.1, todo el capítulo. Así que tenga paciencia, porque eso lo vamos a hacer hoy. Y nos vamos a soportar de algunos pasajes, pero en base a Primera de Corintios 2.1. Dice su palabra así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Yahweh, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O lo que decía el padre de su hijo. Esto es el mensaje, las buenas nuevas. Entonces, no fui con excelencia de palabra, de sabiduría. Desde luego aquí está hablando de sabiduría humana. Entonces, mucha gente se sube a un atril o a una plataforma y eso pues pone a la gente anonadada con una sabiduría humana, y la gente sale llena, pletórica, y dice: esto es lo último en guaracha. Pero él dice: yo con la sabiduría humana no fui. Yo no fui con sabiduría humana. Vea, este hombre estudioso, a los pies de Gamaliel, dice así: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros, o no enseñar entre vosotros cosa alguna, sino a Yahshua HaMashiach y a este crucificado. ¿Qué estaba diciendo ahí? Mi principal objetivo fue enseñarles de un judío que muere por todos nosotros, que es crucificado, que muere por nuestros pecados. Su objetivo es mostrar un Mesías sufriente, un cordero que sufriente, que nos trae salvación. Ese es su principal objetivo. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Muchos de ellos todavía están haciendo cosas y piensan ahorita hacer sacrificio de animales, pero este judío llamado Saulo de Tarso, Pablo, él les habla es de quién, de la salvación, del camino. El único camino, la verdad y la vida es Yahshua HaMashiach. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Entonces vamos llevando la palabra. Y sigue diciendo en el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vuelve y lo repite. ¿Ya? Hace énfasis
que él cuando se subía a un atril no iba a descretar a la gente con conocimiento humano, filosofía, porque él mismo a través del el Espíritu Santo, a través de él, advirtió, el Espíritu de Santidad a través de él, advirtió de no buscar filosofías, huecas filosofías. Bueno, los hermanos católicos, ellos que dicen que para explicar la Trinidad ellos necesitaron de las filosofías de Platón, de Sócrates, de todo ello, pero este advirtió sobre eso. Y entonces aquí está, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Vea, el énfasis y el título que le puse está ahí plasmado. No le he falseado. En la palabra habla de sabiduría de los hombres, sino en el poder de Yahweh. Sin embargo, vea, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces él dice, pay atención. Sí, yo subo y hablo del Mashiach, hablo de su muerte, hablo de su resurrección, hablo de esto, pero también es necesario, quiero hablar con ustedes hoy, no sé cuántas veces ha tenido esta oportunidad, los de Facebook, los de Meet y los de YouTube, no sé cuántas veces, pero hoy Yahweh le va a decir, vea, vamos a hablar de sabiduría de lo alto. Vea lo que dice. Sin embargo, hablamos entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este mundo. O sea, hay gente que ya tiene sabiduría de lo alto, sabiduría celestial. Entonces la señora que dice, ay, lo decresta ese señor que se montó en un atril con una sabiduría humana y queda así con lo, ay, el Señor sí es sabio. Cuando ella puede tener, o ese señor, aunque no tenga los estudios y el conocimiento, puede tener la sabiduría de lo alto. Aquí dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este mundo, no la sabiduría de Bill Gates o de Elon Musk o de, bueno, científicos, nada, no de ellos. Dice, no de este mundo, ni los príncipes de este siglo, no de este mundo, ni los príncipes de este mundo, que perecen. Estos hombres, todos estos hombres que han conseguido cosas y han sido registrados, pero si no recibieron a Yahshua, no tienen sabiduría de lo alto y ellos van a perecer. En cambio, esa persona allá, toda lo que sea, poco estudio, esto, pero esa persona tiene sabiduría celestial, tiene sabiduría de lo alto, tiene sabiduría espiritual. Vamos a ver si eso lo sigue diciendo la palabra de Yahweh o yo me la estoy inventando. Yo le traigo el texto le traigo a usted, por favor. Entonces, en el versículo siguiente dice, mas hablamos sabiduría de Yahweh en misterio, vea. ¿A dónde? Vea, hoy ha querido Yahweh decir, venga, mijito, venga, mijita, y hablemos misterio de lo alto. Esto a los pocos que se los dio, bueno, Yahshua, lógico, Pablo fue una de las personas que Yahweh usó para dar sabiduría de lo alto. Mas hablamos sabiduría de Yahweh en misterio, la sabiduría oculta. Entonces la gente vive que me voy a volver Illuminati, que me voy a volver masón, que me voy a volver a la cábala, a la gematría, con los judíos. Nada, los judíos no creen en esto. Los judíos creen en mucha filosofía, en mucha gematría, en mucha cábala, en mucho. El libro de ellos es el libro de Zohar, más que la misma Biblia. Entonces, aquí dice, más hablamos sabiduría de Yahweh, en misterio la sabiduría oculta, la cual Yahweh predestinó antes de los siglos, vea, antes de todo esto, para nuestra gloria, para la gloria suya y para la gloria mía. Porque el saber y el nacer espiritualmente
nos da vida eterna. Y como lo vimos la vez pasada, hoy vamos a mirar eso. Espíritu vivificante. Entonces, porque si la hubieran conocido, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, ellos no conocieron, ni la están conociendo. Usted puede estar descretado, descretada con toda esa sabiduría de estos hombres y su ciencia y, ay, que cómo sabe, pero esos señores no conocen lo que Yahweh a usted y a mí nos dieron. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Adón de gloria. ¿Quiénes crucificaron? Tanto judíos como romanos, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? La crema innata del mundo en el conocimiento y en el poder, los emperadores romanos, mataron a Yahshua. Sacrificaron a Yahshua para que se cumpliera la voluntad de Yahweh, pero ellos, ¿por qué? Por maldad en su corazón. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Adón de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, ni han subido en corazón de hombre. Puede usted traerme el que sea, pero esto de la sabiduría espiritual, no ha subido en los hombres que, aún hay hombres que hablan de, hay hombres, eso se sabe en la Biblia y se sabe en la filosofía y se sabe en la gramática hebrea, pero no tienen al Mesías porque ellos mismos dicen, yo me sé todo, pero yo no creo en ese Dios, yo me sé la Biblia, se la saben más que cualquiera, de memoria y con su gramática y con su significado, que uno queda descretado, pero ya, porque esta sabiduría no es que te conozcas la Biblia, no, esta sabiduría es que esa palabra se te explote en la parte espiritual de tu vida y te dé aplicación para tu vida, y te dé fe para tu vida, y te dé salvación. Porque si la hubieran, bueno, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oyó, ni han subido a corazón de hombre natural, son las que Yahweh ha preparado para los que le aman. ¿Usted le ama? Eso es para usted. Es para usted. De pronto nos sentimos insignificantes en este mundo. Pero lo más grande, la sabiduría espiritual, la sabiduría celestial, fue guardada, fue ocultada para aquellos que aman a Yahweh. Eso dice la palabra de Yahweh. Sigamos porque esto se pone bueno. Vamos en el versículo 10, vamos a ver esto. Pero Yahweh nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ya. ¿El Espíritu de quién? Del Padre. No es un espíritu de fulano, el Espíritu de Yahweh. El aliento de Yahweh. El dedo de Yahweh. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, y nótese que la palabra Espíritu aquí es con mayúsculas, ¿sí o no? Eso quiere decir que es el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de santidad. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del mismo Yahweh. Pero aquí está la cereza del pastel en cuanto a todo aquello que podamos estarnos preguntando. ¿Es el hombre alma, cuerpo y espíritu? ¿Pero qué clase de hombre? Entonces dice, porque ¿quién de los hombres? Este es un pasaje que le rompe la cabeza mucho y a veces lo pasan, pero nosotros hoy no lo vamos a pasar. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Ojo, ¿qué nota usted? Las Biblias, ¿qué hacen? Cuando se trata del espíritu de Yahweh, ¿lo pone en qué? En mayúscula. Cuando se trata del espíritu
espíritu del hombre lo pone en ¿qué? En minúscula. El espíritu del hombre que está en él. Que está en él. Entonces muchos corren, eso es la misma alma. Y los judíos a veces dicen, no, esa es la misma alma. Vamos a ver. Pero ojo, voy a preguntarle, ¿usted cree que Pablo, a pesar de que era un misterio, usted cree que ese pedazo donde dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Usted cree que eso lo tomó él a...? No, eso está, ahorita se lo voy a demostrar, eso está en el Taná. Hermanos de Judá, eso está en el Taná. Lo que cogió Pablo no estaba inventando. Pablo se soportaba como se soportó Yeshua, y prácticamente el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, está soportado en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice su palabra aquí? Vamos a ver qué dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Está hablando del alma ahí? Vamos a ver. Digo, no, ese es el alma. Tranquilo, no se me desespere. Desprográmese de los conocimientos que usted tenga y trate de encontrar en el texto la verdad. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ese espíritu, la vez pasada vimos, ese espíritu es neumáticos. Neuma, espíritu, que es diferente, como lo vamos a ver ahorita, diferente a la palabra en griego para alma. Entonces, ya eso lo vimos el sábado pasado, pero sino el espíritu del hombre que está en él. En el versículo 10, dice, pero Yahweh, ¿sí o no? Pero Yahweh nos ha revelado a nosotros por el espíritu. Ojo, es sabiduría espiritual, porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Yahweh. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Ojo, es el espíritu. Y estamos viendo que el espíritu en palabra para Yahweh, para el espíritu de Yahweh es mayúscula, y para el espíritu del hombre es en minúscula. Y nos ha hablado de lo mismo, neumático. Neumáticos. Y ahí están las palabras, ahí en marroncito está la palabra en griego del hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas del hombre, nadie conoció las cosas de Yahweh, sino el espíritu de Yahweh. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Yahweh, para que sepamos lo que Yahweh nos ha concedido. Nos ha concedido ¿qué? Al Padre, al Espíritu del Padre, pero también nos ha concedido ¿qué? Espíritu de hombre. Podríamos estar viendo en la palabra de eso. Vamos a seguir. Y nos vamos a esto que ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿sí o no? En 1 Corintios 15, 44 dice, se siembra en cuerpo animal, que muchos dicen allí que es cuerpo físico. Se siembra en cuerpo animal, pero que dicen los diccionarios que ese animal es psicón, relativo al alma, relativo a lo psíquico. Entonces, cuando se dice cuerpo animal, se está diciendo cuerpo ¿qué? Psíquico, o lo que nos enseñó la Biblia, alma viviente. Y resucita en un cuerpo espiritual. ¿Qué dice? Resucita en un cuerpo ¿qué? Espiritual. Pero la idea es, posicionalmente, ya Yahweh nos dio ese espíritu. Dice, y mire que es, en el griego es neumáticos. Y allí es neumáticos, sí, porque tiene la tilde, neumáticos, cuerpo neumáticos. Entonces, hay cuerpo animal. Ya sabemos que el cuerpo animal no es que sea, no. Y hay un cuerpo espiritual, no. El cuerpo animal es el cuerpo, ¿qué? Del hombre natural. ¿Ya? Ahorita vamos a ver
ahorita vamos a ver cosas más grandes en esto. Sigamos, eso lo habíamos mostrado, pero lo traigo porque vale la pena traerlo y soporta lo que estamos tratando de presentar acá en su palabra.